Una idea. Una idea es algo abstracto que tenemos en nuestra cabeza y que generalmente es algo común entre varias personas o mentes, ¿de acuerdo? Digamos que es un concepto o un objeto mental en el que coinciden un grupo de personas. Eso es una idea. Pero las ideas, al ser objetos mentales, son informes. Es decir, no podemos delimitar ni describirla completamente, generalmente. A mí me gusta, sobre todo, las ideas más abstractas y complejas. A mí me gusta imaginarlo como un objeto oscuro al que no tienes acceso directo. Es decir, no puedes cogerlo, verlo y ver exactamente dónde está el límite del objeto y la forma que tiene. Solamente tienes acceso a sus proyecciones, ¿de acuerdo? Es como si tú tuvieses un objeto y lo enfocas desde un lateral con un foco de luz y puedes ver la sombra. Puedes girar el objeto y ves diferentes proyecciones y te vas haciendo una idea de cómo es el objeto. Y eso es un poquito una idea. Generalmente es difícil describir una idea a la perfección. Se necesitan varios puntos de vista, varios focos de iluminación para empezar a entender lo que es una idea. Porque además generalmente no tiene un límite, un borde estricto, delimitado. Suelen ser un poco difusas, abstractas, abiertas a interpretación porque no tienes acceso a la idea completo, digamos. Me gusta imaginarlo así. Entonces, a la hora de enseñar algo a alguien, tienes que entenderlo así. Tienes que entender que la proyección que a ti te crees que te da más información, a lo mejor no es la que la otra persona le da más información. Y dándole la vuelta y exponiéndolo de otra forma, es como más entiende el concepto que quieres transmitir, el concepto abstracto a la otra persona. Esto es algo que he ido desarrollando a medida que he ido dando clases, porque a mí me gusta mucho el pájaro me contesta. La física, y me ha gustado siempre mucho dar clases, y son ideas complicadas, y a veces te das cuenta de que una idea no la tienes tan clara como pensabas en el momento de que se la tienes que explicar a otro, porque a lo mejor se la expones de la forma que tú piensas que es correcta, la otra persona no la entiende, y tienes que explicarlo de otra forma. Y si no sabes explicarlo de esa otra forma, significa que no tienes la idea tan consolidada como creías. En esto se basa la idea del método de Feynman de estudio, que consiste en estudias algo, paras, lo explicas en voz alta y aquellos puntos que no puedes explicar correctamente son los que no has entendido completamente. Es también, como decía Einstein, una idea, solo has entendido verdaderamente un concepto si eres capaz de explicárselo a tu abuela. Esa es un poco la idea. Es decir, cuando has comprendido una idea completamente, eres capaz de explicarla en toda su complejidad o simplificarla de forma suficiente como para que la otra persona, a pesar de no tener conocimientos técnicos, la entienda. Porque eres capaz de quitar los detalles manteniendo la forma principal de una idea. ¿De acuerdo? Es como si esa imagen que estás produciendo con el foco tiene mayor o menor resolución. Dependiendo del oyente, tienes que presentarlo, y de tu conocimiento puedes presentarla con mayor o menor definición. Y esto me lleva al punto de que en la enseñanza, en general, no solo beneficia al alumno, generalmente, como he dicho, beneficia también al profesor, porque te enseña a articular tus ideas de forma que el resto del mundo las entienda. Y no es algo trivial, porque tú también mejor dicho, no solo el resto del mundo, para que el mundo las entienda.
Aprendes a articular tus ideas de forma que el mundo las entienda. Y tú te incluyes en ese mundo. Es decir, cuando te fuerzas a explicar y articular tu discurso y tus ideas de forma precisa para que otras personas las entiendan, no solo estás instruyendo a esa persona, estás aprendiendo tú a organizar tus ideas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tienes algo clarísimo y dices, lo entiendo, esto, puta madre? Y dices, vale, te voy a explicar, y empiezas a hablar y de repente dices, no, espera, no, por aquí no voy a empezar por acá. Ese hacia atrás, te explico otra cosa y luego vuelvo a lo que quería explicarte porque entiendo que es de background, es una asociación cerebral que acabas de hacer en el que dices, el orden lógico para presentar esta idea no es este. Y esta idea resulta que está relacionada con este otro conocimiento que yo, implícitamente, podríamos decir, lo tenía relacionado, pero no directamente, no era consciente de esta relación. Y eso solamente es una habilidad que se desarrolla con el discurso. Haciendo el discurso de tus ideas una y otra y otra y otra y otra vez con diferente público. Y es lo que en Enso Mover llamamos la chapa. Es decir, hay que dar la chapa de la nutrición, la chapa de la vida, ¿no? Es el discurso respecto a un tema. Un discurso profundo que no solamente, lo he dicho, no solamente beneficia al oyente, te beneficia a ti. Y te das cuenta de que a medida que explicas más y más y más a más personas las mismas ideas, aprendes a definirlas en tu cabeza y aprendes dónde están los límites y empiezas a descubrir los límites que están bien definidos y los límites que no están tan bien definidos. Es decir, contándolo de diferentes formas, aprendes que hay puntos en los que dices, uy, esta zona no la tengo tan clara como yo pensaba. Y ahí es cuando cosas como este blog, cosas como escribir tus ideas, plasmarlas, contarlas, divulgarlas, te hace interactuar mejor con el mundo. Por dos motivos. El primero, organiza tu mente y aprendes a entenderte mejor, a saber hasta lo que conoces y lo que no conoces, y saber dónde están los límites, saber que hay límites borrosos, porque cuando explicas estás intentando delinear la idea, y cuando la delineas y la detallas aprendes hasta qué nivel de resolución entiendes cierta idea. Y eso es muy importante porque estás pasando cosas del desconocido desconocido al desconocido conocido. Es decir, estás aprendiendo que hay cosas que no sabes. Y eso es la mejor forma, porque aquello que desconoces, o sea, aquello que conoces que desconoces, solamente tienes que sentarte a aprenderlo. Lo difícil es empezar a ser consciente de que hay cosas, y qué cosas son, que desconoces, o sea, que no conoces que desconoces. Entonces, pasarlo a la región del desconocido conocido es un gran paso. Es un gran paso porque lo desconocido es enorme, es vastísimo. Hola, Kai. Y tienes que lidiar con ello de cara. Y cuando entras en esa zona, cuando existe el estrés y la ansiedad. Entonces, además, aprender a articular correctamente tu discurso, aprender a hilar correctamente las ideas y aprender a decir, sé hasta aquí y no sé más. Y saber dónde están tus límites, cuánto los puedes agrandar, cuánto no. También te ayuda a interactuar mejor con el mundo, porque aprendes la habilidad de expresar tus ideas y tus emociones de forma precisa. Y expresarlo de forma precisa hace que el resto del mundo te entienda mejor. Es decir, aprendes nuevo vocabulario, aprendes nueva sintaxis, aprendes dónde empiezan y dónde acaban tus ideas, aprendes a organizar de forma lógica qué va detrás de qué, o qué, más que qué va detrás de qué conexiones hay entre las diferentes ideas y en qué puntos y cómo se puede derivar de una a la otra. Y el mapa mental que tienes, que parece muy claro, a veces no está tan claro. Y cuanto más claro lo tengas, mejor puedes comunicarlo con el mundo. Y cuanto mejor puedas comunicarlo con el mundo, mejor podrás interactuar con él. Y mejor podrá interactuar él contigo. Es decir, es como si en una relación tú estás frustrado por algo, pero no eres capaz de saber por qué estás frustrado. Estás
no estás bien en la relación y solo te entra depresión y ganas de decir, no, es que no estoy a gusto contigo y tal, pero no sabes por qué, entonces no puedes atacar el problema. Sin embargo, si lo intentas hablar con tu pareja, con tus padres, conmigo, con quien quiera que sea que tienes el problema, empezarás a acotar el problema. Y algo que es, no estoy a gusto en esta relación, empieza a ser, bueno, ¿estoy a gusto? A veces no. Y a veces no estoy a gusto porque haces tal cosa. Y a lo mejor también empiezas a limitar. Bueno, a veces haces tal cosa, pero es que la verdad es que yo también me lo tomo mal, no como debería. Y empiezas a acotar el problema hasta algo que está en tu radio de acción. Y no tiras por la borda una flota entera cuando lo único que tienes es un agujerito en el casco. Aprendes a acotar el problema articulando tu discurso, haciéndolo lo más preciso posible, de forma que tanto el oyente como tu persona entendáis cuál es el problema, cuáles son las limitaciones y podáis abordarlo para arreglarlo o para por lo menos comprenderlos. Porque no hay nada más frustrante que alguien que te intenta decir algo que cree que entiende pero no lo entiende y no sabe articularlo. Y cuando habla contigo te explica algo que no tiene mucho sentido, no está bien definido y dice, pero yo lo entiendo. No lo entiendes. Te falta articular, te falta reflexionar, te falta darle vuelta. Esto puede ser tanto hablando para con otra persona como contigo mismo, es decir, el reflexionar de forma consciente con tus ideas, el hablar solo, el decir, ¿entiendo esto? ¿Seguro? ¿Cómo lo explicaría? Así, le das vueltas, lo mascas y dices, hostia, pues esto no me había dado cuenta. Y es así, o es esto precisamente, la importancia de reflexionar o plasmar mejor dicho, bueno, reflexionar también sobre tus ideas y sobre la forma en que están estructuradas. Y para esto, herramientas como explicar a la gente en persona, si es posible, hablando, discutiendo, porque ellos te pueden ofrecer puntos de vista que no te has dado cuenta, haciendo un videoblog, más o menos, como hago yo, o escribiendo, ayudan a organizar tus ideas de forma que no sean tan caóticas. ¿Cuántas veces hemos oído que la gente escribe un diario o escribe reflexiones? Le gusta escribir porque te dice, es que así me organizo mejor, tengo más claro lo que tengo que hacer. Todo parece que está muy claro hasta que te pones a hacerlo. Y tiene un amplísimo abanico de posibilidades, desde algo tan sencillo como decir, ¿qué voy a hacer hoy por la mañana? Y dices, sí, lo tengo claro, voy a estudiar, voy a organizar la habitación, voy a tal, pero si no está claramente escrito, voy a hacer esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. No está tan claro. Y generalmente hay cosas que acaban siendo más largas de lo que esperabas, se te chafan y se te desordena. Por eso, hacer una lista o escribir qué quieres hacer una mañana la convierte en mucho más productiva y muchísimo más satisfactoria, porque a medida que escribes la lista te empiezas a dar cuenta, pues si escribo que quiero estudiar los temas 4 y 5, el 5 era largo. Entonces, no voy ahora a comprar, voy luego. Porque te vas dando cuenta de los detalles, vas afinando tus ideas. Y afinar tus ideas te permite afrontar mejor el caos. Como dice Jordan Peterson, el logos, la conciencia, es el elemento, es el pináculo fundamental de la cultura occidental. Y es aquello que te permite pasar del caos al orden. Es aquello que de lo desconocido, de la incertidumbre, del caos, te permite pasarlo al orden. Y el orden es el bien, es la forma en que interactúas, la zona en la que no te estresas, en la que está bajo control y puedes tener acción. Pero ojo que es importante que haya desorden para poder pasar orden. Es lo desconocido que he comentado anteriormente. Comentadme alguna
experiencia que hayáis tenido al respecto, si tenéis sobre, o si lo habíais pensado alguna vez, si os gusta enseñar, si no, si os habéis si escribís y nada, si os gusta, compartir, como siempre.